streaming. Y en especial, buenas tardes y gracias por asistir juiciosos a la cátedra, sabiendo que Colombia está jugando. Solo por razones de derechos humanos, les permitiré que nos vayan avisando si existe gol y si la cosa se pone emocionante. Pero por favor intenten mantener atención a la charla de hoy, porque además de contar con un invitado internacional muy reconocido en América Latina por el trabajo que hizo durante varios años como encargado de los temas de regulación de precios en Brasil, también es un líder de nuestra región en estos asuntos de regulación económica, en temas de transparencia y en otros temas. Así que yo, por favor, les pediría que, con todo y lo duro que es decir fútbol versus cátedra, traten de mantener la atención en esta clase de hoy. Voy a intentar, antes de dar paso a las charlas y un poco introducir el módulo 3, que creo que no hemos tenido tiempo de contarles el marco general y la agenda, que todos igual la tienen. Quisiera que recordáramos un poco la clase pasada. En la clase pasada hicimos un recorderis, una pequeña vuelta a la primera clase, a la introducción de la cátedra, en la cual se presentaron las grandes distorsiones que presenta el mercado de la salud y cómo estas distorsiones justifican, por un lado, unos arreglos institucionales que permitan al Estado hacer intervenciones y por el otro, diversificar intervenciones estatales que permitan resolver esas grandes distorsiones. Alejandro Gaviria presentó estos asuntos, recordó un poco los dilemas, digamos, que se derivan de esas distorsiones, el tema de precio cero, del papel de agencia, de la falta de transparencia y de las asimetrías de información que se presentan en el mercado de la salud en general, y de la complicación, lo difícil que es que el Estado, en un segmento tan complejo, a su vez decida intervenir. Y pues cuando uno habla del mercado de la salud, habla del mercado de medicamentos, habla del mercado farmacéutico, y tal vez toda esta cátedra está diseñada para entender las distorsiones de toda la cadena del medicamento. Y en eso insistimos en la clase pasada, un recorderis de los elementos conceptuales asociados a esas distorsiones. Vamos a hacer hoy y vamos a abundar hoy y en la próxima clase en cómo aterrizamos esas distorsiones del mercado de la salud al mercado farmacéutico y al mercado de medicamentos. Tatiana Andia, por su parte, hizo una reflexión sociológica más profunda, y es el papel del Estado, el diseño del Estado, las discusiones de teoría del Estado que se dan en sociología. Yo diría que una clase magistral de sociología sobre teoría del Estado, el Estado weberiano, y todas las grandes tensiones y dilemas que tiene el Estado cuando decide intervenir, y cómo al final, no solamente por el hecho de que tengamos un mercado distorsionado, sino por el hecho de la necesidad de tener una rectoría estatal en muchos ámbitos de la vida social, es deseable tener un Estado fuerte. Imperfecto, si hablamos de imperfecciones del mercado, tendríamos que hablar también de imperfecciones del Estado, y tendríamos también que hablar de cuáles son los arreglos institucionales, ya no solo para resolver las distorsiones del mercado, sino para resolver las distorsiones del Estado, la captura y los conflictos de intereses del Estado por parte de los regulados, los pesos y los contrapesos, porque estamos hablando de intereses contrapuestos legítimos, sociales, en el caso del derecho a la salud, pero también comerciales, en el caso del mercado de los insumos médicos y de los medicamentos. Y tal vez esto es lo que vamos a tratar de ver tanto en esta clase como en la siguiente. Sí, es cierto, necesitamos un Estado fuerte para resolver los abusos y los grandes problemas que se presentan
cuando se trata de defender el derecho a la salud y tenemos una industria tan fuerte que, con un peso tan fuerte que desequilibra el sentido social de la defensa de ese derecho a la salud, pero también cómo hacemos para evitar los abusos del Estado. Cómo modulamos también esas distorsiones. Y esas fueron las reflexiones que hicieron Tatiana y Alejandro Gaviria en la clase pasada. Hoy vamos a ver algunas de las distorsiones del mercado farmacéutico. Vamos a aterrizar en el mercado farmacéutico. Vamos a abordar lo que en Colombia desde hace unos 10 o 12 años venimos planteando en el esquema de regulación del mercado farmacéutico, que es la caja de herramientas para la regulación farmacéutica. Una suerte de caja de herramientas porque se entiende que no todos los instrumentos regulatorios funcionan para todos los segmentos del mercado farmacéutico. Cada segmento tiene unas particularidades y allí donde uno interviene con una herramienta es posible que desajuste el funcionamiento del Estado y del mercado en otro segmento, y entonces tienes que usar otra herramienta para resolver esa distorsión. Algunos utilizan la metáfora de la regadera. Se abres un huequito, tapas con un dedito el hueco que está filtrando y mientras tanto se te abre otro hueco y tienes que poner otro dedito para evitar ese filtro ahí. Es la metáfora de la regadera. Otros lo llaman, lo asimilan a las figuras griegas estas de los tentáculos, que le cortas un brazo, le cortas un tentáculo al monstruo y te sale otro tentáculo por otro lado, o ese tentáculo también se regenera. Entonces necesitamos una suerte de caja de herramientas que operan dependiendo de las características de los mercados. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un monopolio, que por definición un monopolio tiene un poder para definir el precio, y nosotros tenemos unos monopolios legales que se llaman las patentes, pues tendríamos que operar ahí para evitar que ese monopolio exceda los límites de lo esperado y garantice que la función social de la patente se cumpla. También hemos dicho, este modelo con patente tiene distorsiones muy fuertes que sugerirían que pensemos en incentivos diferentes a la patente para evitar que se presente ese monopolio. Lo hemos visto por lo menos en 2 de los módulos de esta cátedra. Pero también se presentan monopolios o comportamientos monopólicos en mercados en los cuales no hay patente. Entonces hay un solo oferente en el mercado de un medicamento en particular, no está patentado, pero ahí hay un monopolio. ¿Qué hacemos en ese caso? O tenemos varios competidores, pero resulta que se concentra el consumo en una sola marca y solo el hecho de que se concentre ahí puede generar un poder de mercado para definir el precio. Entonces ese comportamiento monopólico requiere una mirada diferente. Ya hemos hablado suficiente de la innovación imperfecta y existe también una aproximación, y tendríamos que ver las herramientas que existen para eso, para regular los mercados competidos. Y los economistas y la industria de genéricos, algunos economistas y la industria de genéricos diría, herejía. ¿Cómo se te ocurre pensar en regular un mercado competido? Un mercado donde hay genéricos, porque en principio si hay competencia, si hay suficientes oferentes, pues podemos tener precios derivados de esa competencia. Y la verdad es que el mercado farmacéutico particularmente, a pesar de tener competencia, esa competencia es imperfecta y pudiera requerir instrumentos de regulación y de intervención para mejorar el funcionamiento de esa competencia, con fines o con una perspectiva de interés público, que es aumentar el acceso a medicamentos. Entonces tendríamos que ver qué pasa en esas condiciones de imperfección, y también se habla, y tal vez es el elemento más complejo, más difícil, casi que requiere un arreglo institucional
particular del Estado, y es lo que denominamos la asignación imperfecta del gasto. Gastamos más en los medicamentos más costosos y resulta que esos medicamentos más costosos a su vez se presentan en patologías de bajísima prevalencia o incidencia, es decir, está beneficiando solo unos pocos y dejamos en riesgo de no acceso o de problemas de cobertura a una población más grande que pudiera requerir medicamentos más baratos, esenciales. Y a esos dilemas se enfrenta de manera permanente el Estado. El caso más clásico para nuestro sistema de salud es lo que denominamos los medicamentos no incluidos en el plan de beneficios, no PBS, que ahora se prescriben a través de un mecanismo específico que se llama MIPRES, ¿cierto? Esta semana salió un artículo en El Tiempo que decía, ojo, ese remedio que era observar cómo se estaba comportando el gasto de los medicamentos que no están en el plan de beneficios, no está sirviendo. Crece y crece y crece y crece ese gasto. Vamos en 4.3 billones de pesos en medicamentos que no están contenidos en el plan de beneficios. Si le ponemos la lupa ahí, posiblemente los que tienen acceso a esos medicamentos son la población que tiene mayor ingreso, o que tiene mayor nivel educativo, o que tiene posibilidades de acceso a los servicios jurídicos y de asesoría mayores, o que están en el régimen contributivo. El subsidiado hoy todavía no está en el POS, la población más pobre posiblemente no está incorporada ahí. Y eso es una asignación imperfecta del gasto, requiere intervenciones distintas y pensar de manera diferente. Pensar de manera diferente incluso sugiriendo que se piense en regular el precio antes de que el medicamento entre al mercado. Esas innovaciones costosísimas para un grupo pequeñísimo de pacientes, deberíamos decir, hey, revisemos si el aporte, si el beneficio que hay en resultados duros en salud justifican el precio que vamos a pagar. Y tal vez diríamos, pare la puerta ahí y no entren todavía al mercado hasta que no le definamos un precio. Esas ya son intervenciones mayores, de marcas mayores, y tienen unas reacciones, generan unas reacciones muchísimo más fuertes desde la industria farmacéutica contra el Estado, contra los funcionarios que están dando esa pelea, que si quisiéramos regular los precios de los genéricos. Entonces, regular también significa entender cuáles son los intereses y posiciones de los regulados, anticiparse a esas reacciones y establecer estrategias de negociación. Tal vez, por ejemplo, la transparencia en la forma como se negocia puede ser una estrategia en sí misma de regulación. Esas son las reflexiones que vamos a hacer hoy, con la invitación de Leandro Zafadle. Leandro es economista de Brasil, se pegó un viaje de 12 horas para venir a esta cátedra y le agradecemos mucho que haya hecho ese esfuerzo. Estamos en un espacio privilegiado, Leandro, estudiantes de muchas carreras, de muchas disciplinas, que se han interesado en esta cátedra porque seguramente les interesa para su formación, pero también porque están preocupados por los problemas de salud global. Y ya eso es cuando 400 estudiantes y cerca de 200 personas que están por el streaming deciden entender cuáles son esos problemas de salud global y se animan para entender las verdades incómodas de eso, ya nos da optimismo sobre lo que podemos hacer desde la academia y desde el Estado para resolver estas distorsiones y garantizar el derecho a la salud y el acceso a medicamentos. Leandro les decía que es economista, es experto en políticas industriales y de regulación del mercado de medicamentos. Desde 2004 hasta 2019 fue el secretario ejecutivo de la Cámara de Regulación de Medicamentos en Brasil. Ya miraremos qué es la Cámara de Regulación de Medicamentos en Brasil y qué cosa se parece eso en Colombia.
para saber cómo es nuestro arreglo institucional. Y hoy, en la actualidad, está dedicado a hacer esta pedagogía, a establecer estas redes de trabajo y dinamizar las redes de trabajo en América Latina en estos temas, y está también vinculado como investigador de la Fiocruz, la Fundación Fiocruz. La Universidad Fiocruz es una de las universidades más importantes de América Latina en Brasil, y Leandro hace parte de ese grupo de expertos y de investigadores de América Latina. Entonces, bienvenido, Leandro, y gracias por estar con nosotros.